Hola, muy buenas tardes. Nuestra exposición lleva por nombre El sexismo en la lengua. Abundan los estudios orientados en el análisis de cómo la gramática, el vocabulario y los usos lingüísticos sirven como un espejo de una cultura androcentrista, contribuyendo a la desigualdad sociocultural de las mujeres y a la construcción de estereotipos sexuales y la ocultación del femenino en el ámbito público. Por ejemplo, en la gramática del español se utiliza el género gramatical masculino para referirse indistintamente a los dos sexos, mientras se detecta cierta resistencia al uso del femenino en la designación de oficios y titulaciones. El género no es solamente una situación gramatical, sino también semántica, ya que transmite significados que contribuyen a identidades culturales y formas de entender el mundo. Luisa Martín Rojo nos resume algunas de las manifestaciones cotidianas del sexismo en la lengua. El desequilibrio respecto a la mujer, reflejando la escasa autonomía dada a las mujeres y señalando un estatus diferente con respecto a los hombres. Mujer de, señora de, novia de, esposa de, madre de. Insultos usados de forma positiva en el caso de asignarse al universo de lo masculino y negativo en el universo femenino. Refranes sexistas, etc. Pareces vieja. Salir más cabrón que bonito. No seas nena. Para eso te pongo la falda. Vocablos androcéntricos, ausencia de formas femeninas en oficios y titulaciones, y el uso equívoco del masculino genérico. Decimos la juez, no la jueza. Es la primer ministro, no ministra. En el siguiente video se ejemplificará cómo es que el uso del masculino en profesiones y titulaciones tiende a ser para mostrar un mayor nivel que al que puede aspirar alguna mujer. Así que, niñita, ¿qué atuendo quieres para tu delfín? Doctor. ¿Está bien? Enfermera. Profesor. Maestra de jardín de niños. Chef. Cocinera. Ejecutivo. Secretaria de ejecutivo. ¿Sabe? Es un delfín macho. Oh, aquí tienes, doctor. La engañamos, Betsy. El sexismo en la lengua y en los usos lingüísticos de las personas no es sino un espejo que muestra las desigualdades sociales y las diferencias culturales entre unas y otros. Por ello, en los estudios e investigaciones sobre el sexismo en la lengua se describe, abro cita, como el androcentrismo no solo coloca al varón a sus preocupaciones y a sus puntos de vista en una posición central, sino que ignora y silencia otros discursos y otros puntos de vista, instituyéndose como norma. Cierro cita. Robin Lacob señala como indicios del sociolecto femenino una mayor variedad de patrones de entonación, algunas formas específicas de nombrar, la utilización de giros y formas de cortesía con el fin de lograr una acción por parte del oyente, que haga algo. Por ejemplo, ¿no te gustaría ir al cine? El empleo de elementos lingüísticos que atenúan sus afirmaciones o expresan duda, por ejemplo el quizá o el tal vez. El recurso de preguntas eso. ¿No lo crees? ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿No? Parece ser común que los hombres emitan menos expresiones del tipo ajá, sí, claro, claro, y que las interpreten como expresiones de sentimiento a lo que se está diciendo. Las mujeres, por su parte, producen con mayor frecuencia este tipo de expresiones, y las entienden como señales que sirven para animar a quien tiene la palabra, para que continúe hablando. Como resultado de esta diferencia, cuando un hombre y una mujer conversan, pueden llegar a malentendidos. Hablemos de aprender a hablar como una dama. En una sociedad llena de estereotipos, mismos que nos han definido durante muchos años, no es una casualidad que el habla sea portadora de ellos. Las diferencias de género se presentan en juicios que describen cómo la interacción verbal de hombres y mujeres son cosas totalmente distintas. Expresiones como "mira cómo se la pasa parloteando" describen la percepción de la mujer en espacios de interacción verbal, mientras que los hombres, hablando de trabajo y poniendo orden, muestran la brecha de diferencias y privilegios de acuerdo al género. Se tiene esta creencia marcada de que las mujeres deben ser más recatadas y cuidadosas que los hombres. Mientras que la interacción verbal de los varones debe ser más brusca, las mujeres deben de aprender a hablar como dama, delimitando que hay expresiones específicas para cada género. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, en 1982, realiza una crítica sobre la educación de las mujeres. A continuación, cito: "El que sean las mujeres quienes antes adoptan la lengua o la pronunciación legítima, condenadas a la docilidad respecto a los usos sociales dominantes por la división del trabajo entre los sexos,
Las mujeres siempre predispuestas a aceptar, ya desde la escuela, las nuevas exigencias del mercado de bienes simbólicos. Cierro cita. Con ello, llegamos a un término de importancia, la lengua de las mujeres. Aquella lengua que, según Susan Romain, es con la que niñas y niños tienen un primer contacto. Es la base, nuestro primer estándar al que nos vemos expuestos y mismo que, en su mayoría, en el caso de los varones, se verá tergiversada de acuerdo a las influencias a las que se ven expuestos o tengan contacto. En el caso de las mujeres, gracias a diversos factores, se verán más apegadas a esta norma. Cuando hablamos de normas de género, nos referimos a aquellas creencias o reglas sociales que buscan determinar el actuar de cada sexo. Desde niños nos vemos expuestos a ellas, y no solo en el colegio, sino desde casa. Un ejemplo cotidiano de este fenómeno clasificativo es la asignación de colores, en este caso, rosa para niñas y azul para niños. La pregunta es, ¿por qué es importante hacer énfasis en este punto? Sencillo, porque mayormente quienes suelen tener más presión bajo estas normas son las mujeres, pero los hombres no son ajenos a este fenómeno. Luisa Martín Rojo, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996, nos habla del arrebato de poder al no poder expresarlo ni social ni lingüísticamente, recordando que la mujer vive oprimida bajo las normas de un mundo hecho para varones. Cito: los rasgos del estereotipo de habla femenina señalan la exclusión de la mujer de la esfera de poder, no solo porque socialmente no puede ejercerlo, sino también no puede expresarlo lingüísticamente. En la siguiente cita, Lucy Garay, en 1990, nos dice: en lugar de construirse sobre el yo de las mujeres, se centra en un tú que casi siempre es masculino. Cierro cita. Esta cita hace énfasis en el fenómeno androcentrista del lenguaje. Por último, West y Zimmerman en 1983 hablan de las conversaciones mixtas. Cito: casi excluyendo los turnos de palabra e interrumpen de forma continua el uso de la palabra de las mujeres. Acaban excluyendo a las mujeres de los escenarios del discurso. Las formas de prestigio o habla estándar son mayormente usadas por las mujeres debido a la presión de alcanzar un estatus social, ya que no les es tan fácil como los hombres lograr conseguir estos privilegios, puesto que ellos tienen herramientas más accesibles ligadas a las redes sociales donde se desenvuelven con facilidad y su interacción verbal es considerada más importante. Nombra. La Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer señala que, abro cita, la diferencia sexual está ya dada en el mundo. No es el lenguaje quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es simplemente nombrarla, puesto que existe. Si tenemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el hecho de no nombrar esta diferencia es no respetar uno de los derechos fundamentales, el de la existencia y la representación de esa existencia en el lenguaje. Cierro cita. Uno de los factores cruciales en nuestra conceptualización del mundo es el lenguaje, mismo que fue creación humana. Pero desde el feminismo se arguye que es un lenguaje hecho por los varones y para los varones, con el objetivo de encarnar en él sus puntos de vista y perpetuarlos, puntos de vista en que las mujeres son el desvío y la deficiencia. Como lo hemos venido mencionando, hay muchos tipos de datos que evidencian sexismo en el lenguaje. Por ejemplo, las palabras que se aplican a la mujer tienen connotaciones negativas, incluso en aquellos casos en que el contenido puramente denotativo es similar para el varón. En el caso de solterón y solterona, que significa persona ya entrada en años que no se ha casado, al soltero nadie lo llama así, puesto que su obligación es no casarse, pero una solterona, al haber sobrepasado la edad normal para el matrimonio, es algo más que una mujer que no está casada, es una mujer desechada. Decirle a una mujer que se ha portado como un hombre no suele ser un insulto, mientras que sí suele serlo decirle a un hombre que se ha portado como una mujer, porque así lo ven los estereotipos culturales. Seguro han notado que para insultar a los varones se usan con frecuencia palabras femeninas como gallina, mariposa, etc. Por otro lado, algunos de los insultos que más comúnmente se aplican al hombre como bastardo o hijo de puta apuntan de hecho a la honorabilidad de su madre. Puesto que son los varones los que hacen los diccionarios y elaboran las definiciones, reservan tenazmente para ellos mismos el espacio semántico positivo mientras relegan a las mujeres el negativo. En general parece que el español tiene más términos para referirse a una mujer sexualmente promiscua que a un varón en las mismas circunstancias.
Encontramos que en el diccionario de Casares registra 85 sinónimos de prostituta en español. La idea preponderante de que todo el mundo es varón mientras no se demuestre lo contrario se manifiesta de varios modos en la lengua y en los modelos de análisis lingüísticos. Por ejemplo, macho es una categoría semántica más básica que hembra, de modo que las hembras son formalizadas como menos macho. Otro ejemplo está en la referencia a las mujeres como la señora de o nena, que indica el estatus inferior en que los hombres nos han colocado. Hay experimentos que demuestran que las mujeres se sienten excluidas cuando leen textos en que aparece el genérico o cualquier otro procedimiento semejante. Tristemente, la estructura de la lengua puede afectar los procesos del pensamiento y ponen a manifiesto el coste psicológico que supone para muchas mujeres ser no personas en su propia lengua. Esto sería todo por nuestra parte. Te invitamos a que te sigas informando acerca de estos temas, ya que nos conciernen a todos como sociedad. Muchas gracias por su atención.